Bien, empezamos esta segunda mesa sin mesa, en la que vamos a empezar a aterrizar. Vuelve a la anterior, por favor. Ay, perdón. Vamos a empezar a aterrizar en la posible aplicabilidad en España, ¿no? No esperéis mucha concreción, el grupo ha empezado a trabajar hace poco y casi tenemos más temas de discusión, incluso dentro del mismo grupo, que respuestas. Pero para ello tenemos una doble visión, la jurídica y la económica, que curiosamente coinciden además las tres mujeres que van a hacernos una introducción un poco de los temas jurídicos y luego los tres hombres que haremos unas reflexiones sobre los aspectos económicos. Carmen Carrero, Susana Barcelón y Marta Navas Parejo vienen de la Universidad Carlos III y son del ámbito jurídico, y yo mismo, Juan Jimeno, José María Casado, que viene del Banco de España, y Miguel Sebastián de la Universidad Complutense, además de experiencia que conocéis, y vamos a intentar hacer caso al reloj y ser lo más breves posibles para que dé tiempo, como antes, al jugoso diálogo que ha habido. O sea que, cuando queráis, vetáis. Buenos días a todos. Qué fuerte está esto, ¿no? En fin, buenos días. Yo soy la que doy comienzo a la evaluación de la visión jurídica de la renta básica desde un plano esencialmente constitucional, y lo que yo voy a poner a debate con ustedes es desde lo que tenemos ahora mismo como normativa vigente. Otra cosa es que se puedan modificar posteriormente las normas constitucionales para adaptarlas a un concepto de renta básica exacto, pero tal y como hoy tenemos configurada nuestra Constitución, pues la primera cuestión que tenemos que decir es que no tiene un encaje constitucional. Eso sí, partiendo de un concepto que a mí me parece que es esencial y que no tiene que llevar a ningún equívoco. Cuando hablo de renta básica, hablo de un derecho universal, hablo de un derecho incondicionado desde un punto de vista personal, familiar, económico, etcétera, etcétera. No quiero confundir, no me gustaría que se confundiera renta básica con protección social, que luego nos explicará la profesora Barcelón, pero que son dos conceptos totalmente distintos. ¿Y por qué digo que no tiene encaje constitucional en un primer momento, y sobre todo por lo que se refiere a la protección social del artículo 41 de la Constitución? Pues digo que no tiene encaje constitucional porque no está cubriendo situaciones de necesidad. Cuando necesitamos cubrir una necesidad, sea la que fuera, de vivienda, económica, de subsistencia, no acudimos a prestaciones, pueden ser contributivas o pueden ser que no lo sean, o sean en especie, pero desde luego lo que no hacemos es que tenemos un asignado un tanto por ciento, que es la renta básica, simplemente por el hecho de ser ciudadanos. Desde luego, desde mi punto de vista, ahí no puede estar encajado la renta básica desde ese concepto que estoy diciendo yo ahora mismo de una renta incondicionada e universal, sino que esencialmente, un poco cogiendo lo que ha dicho ya el profesor Arroyo en su intervención anterior, yo creo que debería de estar en el 9.2 de la Constitución, el que se dedica a la dignidad humana, a la dignidad personal. Teniendo en cuenta estas dos circunstancias, es decir, no hay un encaje o un derecho concreto donde podamos meter la renta básica, sino que tenemos un principio, un valor constitucional que hace que podamos encajar ahí la renta básica, es mucho más fácil decir que no hay problemas competenciales. ¿Y por qué no hay problemas competenciales entre comunidades autónomas y Estado? Pues no hay problemas competenciales entre comunidades autónomas y Estado porque si la renta básica tiene un carácter preventivo, si la renta básica se da tanto a ricos como a pobres, obviamente es un compromiso del Estado, es un compromiso público que solo puede estar en el Estado. Las comunidades autónomas podrán complementar cuando hay situaciones de necesidad, pero no con respecto a una renta básica. La renta básica tiene que ser una renta estatal y una renta que proporciona el Estado por el hecho de ser un ciudadano.
y de carácter universal, independientemente y no condicionada ni a trabajo, ni a patrimonio, ni a renta, ni a nada de todo eso. Es cierto que se hablan de limitaciones para la renta básica o de condicionamientos para la renta básica. Sobre todo se habla en materia de la edad. ¿Cuándo debemos percibir la renta básica? Bien, todas las limitaciones que puedan tener la renta básica son limitaciones que tienen que tener una naturaleza esencialmente subjetiva y no objetiva. Y me explico. Cuando hablo de subjetiva, pongo el ejemplo de la edad. ¿Cuándo se debe de percibir la renta básica? Bien, la edad se puede pensar que sea en menores, quiero decir, o discapacitados psíquicos, por ejemplo, ¿no? Que declarada formalmente esa discapacidad, o es obvio. Bueno, la edad, en el caso de la edad o de los menores, partimos de un punto de partida de que están dentro del paraguas del cuidado familiar, por lo tanto, de atención y de cuidado familiar. Por lo tanto, puede ser una limitación siempre razonable y siempre lógica que establezcamos una edad. Eso lo dejo a su debate, de los 16 años por edad laboral o de los 18 como edad legal. Y poniéndolo en ejemplo de otros derechos y otros principios constitucionales, como por ejemplo el sufragio universal, todos tenemos derecho al sufragio universal desde que nacemos. Pero por madurez política, por madurez personal, por cualquiera otras razones, no podemos ejercerlo hasta los 18 años, que es la edad legal. Bueno, yo entiendo que así debería de aplicarse, con esa razonabilidad debería de aplicarse con respecto a los menores. Ya no digo que sea un porcentaje inferior o que solo sea a partir de un momento determinado cuando se tenga que percibir el tema de la renta básica. La renta básica, creo, ubicándolo en el artículo 9.2 de la Constitución, persigue unos valores que a mí me parecen esenciales. Por un lado, la dignidad, y directamente relacionado con la dignidad, la igualdad material y real, y si quieren, directamente relacionado con la dignidad, la igualdad material, la libertad. Nos olvidamos de la libertad del individuo. Estamos pensando siempre en las clases más vulnerables. Por supuesto que la renta básica va a ir dirigida esencialmente a las clases, a las personas o a los ciudadanos más vulnerables desde los distintos ámbitos, pero no solo, porque estamos pensando en toda una ciudadanía, en todo un colectivo de personas que viven o bien en un territorio local o bien podemos ir pensando, como dice el profesor Van Parijs, más allá y hacerlo más europeo, más global, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque, como él mismo reseña en su último libro, estamos hablando de un suelo permanente que nos permite estar de pie, dice exactamente, estar de pie y empezar. Y yo creo que eso es lo esencial. Directamente relacionado con esto, la calidad de vida. Y directamente relacionado con esto, obviamente, la mejor posición en el mercado. Todo ello son valores constitucionales. No hay un artículo, no hay un encaje de un derecho, el 40, el 30, el 20, no lo hay. Pero sí que es un principio sustentador de todos los valores que creo que un Estado social y democrático de derecho tiene que tener, pero también los valores de una persona en cualquier territorio. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, yo no paso a las diapositivas. En fin, discúlpeme. Al tiempo, lo cual es difícil para un jurista, pero lo voy a intentar. Bueno, a mí me voy a ocupar de la parte de la protección social de la renta básica. Y normalmente, y está saliendo constantemente en el día de hoy, siempre que hablamos de renta básica parece que hay que desmantelar el estado del bienestar. Yo no entiendo que sea así y voy a intentar tratar de explicar qué conforma ese concepto actual que nosotros tenemos o lo que hay son las prestaciones de nuestro sistema de seguridad social, de lo que está a extramuros de nuestro sistema de seguridad social y donde evidentemente qué papel cumpliría la renta básica dentro de ese entorno. Nosotros sabemos, y en general todos somos conocedores, que nuestro sistema de seguridad social se divide en dos niveles de protección. Nadie duda que en el nivel llamado contributivo, el de las pensiones, que todos pensamos en nuestro futuro, que si la jubilación, si por desgracia caemos en la muerte o supervivencia o en una situación de incapacidad permanente, las tenemos en función de una condicionalidad previa.
Tenemos un derecho a una prestación porque hemos contribuido previamente al sistema de seguridad social. Por lo tanto, estamos hablando de una exigencia previa que es la profesionalidad, un empleo, un trabajo. Y eso es lo que nos va a determinar el derecho posterior a una prestación de seguridad social. Es verdad que en este caso las prestaciones sustituyen las rentas dejadas de percibir, pero no hay una situación real de necesidad económica. Quien se encuentra recibiendo una pensión de jubilación o una pensión de viudedad o una pensión de incapacidad permanente no necesariamente tiene que tener una situación de necesidad real económica. Lógicamente hay un empobrecimiento. Siempre que se pierde un ingreso de tipo laboral, tiene que haber el empobrecimiento, lógicamente se produce. Pero no hay esa situación que, por el contrario, sí tenemos cuando hablamos de los sistemas o de los niveles asistenciales de protección o nivel no contributivo por contraposición al nivel contributivo de seguridad social. Lo que pasa que en el nivel asistencial, voy a utilizar una terminología mucho más común. Asistencialidad significa carencia de recursos. Y esa lógica es la que está presente en todo este tipo de prestaciones. Mientras que el elemento de la condicionalidad en las prestaciones de nivel contributivo parte de una exigencia previa de empleo, que o bien se pierde porque pierdes el empleo, caso del desempleo, o bien porque te incapacitas, o bien porque te retiras definitivamente del mercado de trabajo, aquí la condicionalidad es la carencia de recursos, porque estamos hablando de prestaciones que generalmente se financian vía impuestos. Lo que ocurre, una vez más, es que esa condicionalidad, en algunos casos, es una condicionalidad doble. Nadie se va a cuestionar que en una invalidez no contributiva basta con tener, lógicamente, una discapacidad muy alta y una carencia de recursos, o en la jubilación o la vejez, la llamada pensión no contributiva de jubilación, tener una edad muy elevada, una edad, la de jubilación o la de vejez, y tener carencia de recursos. Pero hay cada vez más un bloque de prestaciones asistenciales dentro del sistema, y luego me referiré a las autonómicas, en las que la condicionalidad es doble, porque nos exigen carencia de recursos, pero un elemento importante que es la búsqueda activa de empleo, una futura empleabilidad. Por eso, el desempleo asistencial, y no solamente me refiero a los subsidios que todos conocemos para mayores de 45 años o el famoso de mayores de 55, sino me estoy refiriendo al siguiente escalón, las rentas activas de inserción, y luego toda esa colección de preparas, programas de activación de empleo, de cualificación que se están prorrogando cada vez más. No basta solamente con tener una carencia de recursos y de haber agotado previamente lo anterior, sino que además se requiere la empleabilidad. Esto que sucede dentro de nuestro sistema de seguridad social también se lleva al mecanismo de las comunidades autónomas, que no es seguridad social, está en el campo de la asistencia social, artículo 148.1.20, porque esa sí que es competencia autonómica. Y ellas que han desarrollado, han cubierto los espacios que no tienen protegido el sistema y dan a sus ciudadanos unas prestaciones de garantías de mínimos. Prestaciones que vienen a cubrir esos espacios, esas brechas que ha dejado, esas fisuras que deja el sistema de seguridad social, pero que de nuevo, cuando establecen sus requisitos, reproducen el mecanismo de las asistenciales del sistema y de nuevo se reproduce la idea de la condicionalidad, carencia de recursos, y cada vez más las rentas autonómicas están vinculando el derecho a la prestación a la posibilidad de la búsqueda activa de empleo, salvo colectivos particularmente vulnerables o incapaces de volver a poder trabajar por razones sociales, por razones familiares, etc. Claro, y una vez que yo veo esto digo, bien, este es el sistema, pero Carmen acaba de decirnos que y estamos oyéndolo constantemente, y esa es la lógica, nuestra renta básica ha de ser universal y ha de ser incondicionada. Si yo parto de la idea de la incondicionalidad de la renta básica y yo no hago más que hablar de condicionalidad cuando me refiero al sistema de seguridad social o a las prestaciones extramuros, se está produciendo un desfase. Todas, ¿y por qué siempre se intenta buscar el encaje en las prestaciones del sistema? Porque en realidad todas participan de una función, cumplen una función, son instrumentos de contenido económico. No nos olvidemos que estamos hablando de dinero, por lo tanto estamos hablando de las prestaciones monetarias también del sistema, no de servicios sociales, no de las prestaciones rehabilitadoras, sino de lo que es económico. Estamos compartiendo la misma función, que es la de participar de las políticas públicas en la lucha para conseguir esa protección social.
¿Dónde está lo que les diferencia? En el elemento de la condicionalidad. La renta básica, tal cual se está organizando, es una renta básica que se da tanto a quienes trabajan o han decidido trabajar como a los que no, a los que tienen o no. Y ahí aparece lo que yo llamo siempre los dos inconvenientes intelectuales. ¿Cómo vamos a dar una renta básica a quien lo recibe por ingresos? ¿O cómo se lo vamos a dar a quienes ya reciben una prestación del sistema público? La idea de la duplicidad del coste. Y entonces yo lanzo aquí las ideas. ¿Es posible una compatibilidad plena entre las prestaciones del sistema o rentas mínimas de las comunidades autónomas y la renta básica? Sí. ¿Requiere algún tipo de ajuste fiscal? Luego nos lo van a contar nuestros compañeros, posiblemente lo contributivo sí, lo que no significa que no sean compatibles. Una cosa es la compatibilidad y otra forma es el ajuste que se requiera posteriormente. Y en el campo de las no contributivas también, a lo mejor hay que establecer mecanismos de compensación. La absorción es un interrogante que se lo dejo a ustedes. Gracias. ¿No? Ahora. Bueno, visto que mis compañeras han hablado del encaje constitucional y de la relación con la protección social, yo me voy a ocupar ahora de la relación de la renta básica con el salario y derivado de esa conexión íntima que tiene el salario con el empleo o con el trabajo. Que en realidad son unas de las cuestiones que más inquietan, unas de las principales en cuanto a la renta básica, lo hemos visto también incluso en esas encuestas que hemos realizado al inicio. Como premisas, tendría que decir que yo aquí cuando voy a hablar de salario me voy a ocupar en la comparación de la renta básica con el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque es una medida, es ese suelo mínimo de contratación más general, con alguna excepción, por lo cual podemos ver un panorama un poquito más estable, que si utilizamos el salario convenio, por ejemplo, el salario profesional de los convenios colectivos. Y en segundo lugar, la comparación con el empleo no va a ser solo con el empleo en general, sino también con lo que se llama el empleo de calidad. ¿Qué entendemos por empleo de calidad? Ha habido distintas definiciones, yo aquí manejaré una propia de la Unión Europea, junto con otra doctrina que también la ha completado, que se basa en que está determinado por la presencia de distintos parámetros, más allá de una remuneración adecuada, como pueden ser el proporcionar formación a los trabajadores, el prestigio profesional, la igualdad, la conciliación, la seguridad y salud en el trabajo. En definitiva, parámetros que van más allá de lo que es puramente cuantitativo, y es necesario tenerlo en cuenta a la hora de valorar esa relación de la renta básica con el trabajo, porque no va a ser tan fácil el comparar situaciones que ya no son puramente cuantitativas. ¿Qué preguntas o qué cuestiones quería traer aquí a plantear? La primera de ellas es si la renta básica va a ser compatible con el salario y a su vez con el trabajo. Pues con el concepto de renta básica universal que aquí se está manejando, ese ingreso incondicionado universal, evidentemente es compatible absolutamente con el salario y con el trabajo. Y es más, la cuantía de una no está condicionada a la cuantía de otra. Vamos a recibir la misma cantidad de renta básica, no va a depender la percepción de que tengamos un trabajo y tampoco el tener un trabajo va a evitar que tengamos esa renta básica. Y la segunda cuestión, como digo, es el incentivo o no al empleo. Es decir, la gran pregunta que se plantea es si esto va a potenciar la presencia de una renta básica, lo que se ha llamado el parasitismo social, ¿no? Yo recibo un ingreso y ya no me interesa trabajar. ¿Cómo podemos valorar esto? Bueno, pues hay desde dos planos, desde mi punto de vista. El primero de ellos, desde el punto de vista del empleo en general, y el segundo, desde el punto de vista del empleo de calidad que he mencionado anteriormente. Desde el punto de vista del empleo en general, yo creo que hay que tener en cuenta la relación de la renta básica como una medida, y la renta básica con el empleo como una medida de coste de oportunidad del perceptor de la renta básica. En primer lugar, si partimos de esa total compatibilidad que he mencionado anteriormente, esto hace que ya se eliminen ciertos desincentivos al trabajo que estaban provocados por motivos de incompatibilidades con otras percepciones económicas, como es el caso de las prestaciones de garantía de recursos que están condicionadas a la carencia de recursos. Es uno de los grandes problemas que tienen estas rentas mínimas, por ejemplo, en el caso de las comunidades autónomas, es que cuando yo supero un umbral de recursos ya voy a perder la prestación. Esto hace que, dependiendo de la cuantía del salario que me vaya a ofrecer, del esfuerzo que me suponga trabajar, independientemente de esos compromisos de inserción laboral, a lo mejor yo lo que hago es rechazar ofertas de trabajo, no me interesa, prefiero seguir recibiendo
recibiendo la prestación. La compatibilidad con la renta básica ya va a eliminar ese desincentivo porque la renta básica suma, no se sustituye. Por otra parte, está el riesgo de aquellos que consideran que la renta básica es suficiente, entonces no les interesa trabajar. En este punto es cuando yo digo que hay que valorar esos costes de oportunidad y tenemos que medir las variables jurídicas y económicas que están implicadas. En primer lugar, por ejemplo, habría que medir como ideas que puedo lanzar aquí si el salario que me van a ofrecer es más o menos elevado. Hay algunas propuestas respecto a la renta básica que lo que proponen es que la renta básica, la cuantía de la renta básica sea la misma que la del salario mínimo interprofesional, algunos aludiendo al artículo 35 de la Constitución. Esto evidentemente podría llevar a desincentivar el empleo. Otras cuestiones que se pueden plantear es en relación con esas medidas fiscales que van a ir acompañando, o se intenta o se entiende que pueden ir acompañando a la renta básica. Según se miren, si yo renta básica le sumo el salario mínimo y tengo unas medidas fiscales que hacen que al final pierda o me quede prácticamente igual que si no trabajo, pues evidentemente no tengo incentivos al trabajo. Entonces, todos esos son la conformación que los cálculos económicos les dejo a los expertos, que hay que transformar la parte económica unida a la parte jurídica. ¿Soluciones que puede haber? Pues se puede decir, pues subo el salario mínimo para que yo tenga una cuantía adecuada y elevada de renta básica, subo el salario mínimo y ya elimino esto. Bueno, las subidas del salario mínimo ya se sabe que crean algunos efectos desincentivadores del empleo, aunque no están claros los estudios que ha habido, dependiendo de colectivos, por ejemplo, sobre todo de los adolescentes, cual es un poquito arriesgado, digamos. ¿Qué puedo hacer? Dejar la renta básica por abajo. La renta básica, yo creo que esta es la idea, hay que separar el plano, y aludo a la diferenciación de planos entre lo que busca la renta básica y lo que busca el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional ha estado un poquito contaminado en cuanto a los objetivos que ha tenido tradicionalmente. ¿Qué contaminación ha tenido? Se ha utilizado como base, sobre todo en sus inicios, pues para no solo como el suelo mínimo de contratación, perspectiva profesional, sino una especie de perspectiva más social. Umbral para acceso a becas, para prestaciones de la seguridad social, es el salario mínimo la medida del mínimo inembargable. Entonces, esto se ha ido solucionando poco a poco con la introducción del IPREM, pero no totalmente, porque sigue utilizándose el salario mínimo, por ejemplo, en algunas rentas mínimas de las comunidades autónomas como esa base. ¿Qué habría que hacer jurídicamente? Separarlo, depurarlo. La renta básica iría a la vía de la subsistencia, a la vía de esa prevención de esas situaciones de necesidad, el salario mínimo a sus objetivos puramente profesionales, que es para lo que está también pensado desde el principio. Por otro lado, en cuanto al empleo de calidad, hay que plantearse, hay distintos estudios en este sentido, que lo que se demuestra, aparte de los experimentos que se han puesto en práctica, con sus limitaciones o no, que realmente lo que nosotros tenemos no es lo que se ha llamado la sociedad de la vagancia, sino lo que se ha descrito como la sociedad de la ambición. De manera que la introducción de la renta básica no necesariamente tiene que implicar un desincentivo al empleo de calidad, estamos hablando ahora. Hay que poner ejemplos. Hay algunos trabajos que se realizan que no son remunerados, como es el caso del voluntariado, el trabajo doméstico, etcétera. Hay algunos profesionales que realizan su trabajo más allá de lo que se le exige profesionalmente. Hay ocasiones en que ha habido, bueno, algunas encuestas incluso. Yo creo que la percepción, por resumir, es peor cuando pensamos en los demás que cuando pensamos en nosotros. Hubo una encuesta hace no mucho, creo que en el 2016, que se preguntó entre países de 28 países de la Unión Europea, se preguntó, ¿usted dejaría de trabajar si recibiera una renta básica? Y dijeron que sí, son un 4% de los 10.000 encuestados. Y se preguntó, ¿qué es lo que más miedo le da a la renta básica? Y un 43% pensó que es que quien la percibiera iba a dejar de trabajar. Por tanto, vemos peor, pensamos peor de los demás de lo que pensamos nosotros mismos, ¿no? En definitiva, yo creo que la renta básica, para terminar, es un esquema muy positivo para el empleo de calidad porque potenciaría cuestiones como acudir al tiempo parcial, aumentaría el poder de negociación de los trabajadores frente a los empresarios, le permitiría renunciar a un empleo, conciliar su vida personal y familiar y, por tanto, la cuestión, yo creo que termino aquí, lanzo, es ¿qué buscamos en realidad? ¿Qué empleo buscamos? ¿Un empleo en general o buscamos incentivar el empleo de calidad? ¿Hola? ¿Se oye? Sí. Bueno, nosotros, primero esta mesa es la de la vagancia, porque los anteriores han hablado de pie y nosotros, en cambio, no nos levantamos. Y ahora nos toca ir aterrizando, ¿no? Entonces empiezo yo con un esquema básico para una renta básica, es decir, las líneas fundamentales sobre las que empezamos a trabajar.
Probablemente haya que rectificar muchas cosas a lo largo de la investigación, ¿no? Defendemos, en el fondo, hay una abrumadora mayoría de ciudadanos que apoyan una renta mínima garantizada, es decir, una renta para los que lo necesiten. Eso casi hay, vamos, son cifras del 80% de apoyo social y tal, ¿no? Entonces, de alguna forma, el objetivo que se busca con la renta básica es eso, garantizar una renta mínima a quien lo necesite, pero de forma automática e incondicionada. Es la gran diferencia. No olvidemos que, ya decía David Ricardo, detrás de todo debate hay un debate sobre distribución de la renta, pues obviamente aquí esto hay que pagarlo, y ahora nos aproximaremos un poco a ello, y eso significa que los de niveles más altos de renta, al final, el saldo neto va a ser negativo. Es decir, ¿no? Van a devolver la renta básica de alguna forma e incluso con creces, ¿no? Entonces vamos a ver que el sistema actual de prestaciones es complejo, heterogéneo y poco eficaz. Hay muchas prestaciones asistenciales dispersas y entonces vamos a intentar ver, bueno, que la renta básica, por un lado, es más eficaz y eficiente en su funcionamiento, aunque el problema está en qué incentivos puede provocar y cómo se financia la cuantía que se necesita, ¿no? Hay muchas posibilidades de diseño y hoy vamos a plantear casi más preguntas que respuestas, ¿no? Es decir, principales ineficiencias del actual sistema. Pues según todos los estudios, hay beneficiarios que no acceden a las ayudas. Según cálculos de la Red Europea de la Pobreza, solo perciben del orden de un 40% de los posibles beneficiarios, de los que tendrían derecho. Entre otras cosas porque hay costes administrativos muy altos en proporción al presupuesto, tanto burocráticos de la administración como para el beneficiario. Hay mucha gente que se echa para atrás diciendo me pierdo, no me compensa esta pelea de tantos requisitos que hay que cumplir. Importantes retrasos, también la Red Europea de la Pobreza calcula una media de 12 meses desde que se solicita la prestación hasta que se recibe. Y durante esos 12 meses no se sabe muy bien cómo se espera que sobrevivan. Una cierta, se ha mencionado en la primera parte, estigmatización social de los perceptores. El pasar por eso hay que demostrar que uno es pobre de solemnidad y entonces a mucha gente también le echa para atrás. Y desde el punto de vista económico, un aspecto muy importante que se ha ido mencionando, el desincentivo al empleo y estímulo al fraude que supone es entrar en la trampa de la pobreza porque, especialmente con empleos precarios y mal pagados, es que no compensa salir del subsidio para ir al empleo porque se acaba incluso perdiendo dinero y entonces se recurre o a no aceptar o a ir a economía sumergida, o ambas cosas. Bien, entonces la renta básica, precisamente como técnica casi, es garantizar esa renta mínima, pero de forma automática e incondicionada, ¿no? Gran cambio respecto a la situación anterior, y que es la frontera que separa de los programas de rentas mínimas. Muchas veces se llaman, incluso en algunas de las experiencias, se llaman rentas básicas a algo que no entendemos como renta básica, sino que es un programa de rentas mínimas, ¿no? En cuanto hay condiciones o no es automática, ya no es una renta básica tal como la estamos defendiendo, ¿no? Y en ese sentido también se ha mencionado, es compatible con otros ingresos, no se pierde, ¿eh? Otra cosa es, como he dicho antes, que los niveles más altos, si se gana mucha renta, pues tendrán que pagar más impuestos o tendrán que devolver o lo que sea, ¿no? La burocracia es mínima y en ese sentido es más eficaz y desde esta perspectiva más eficiente. El debate sobre eficiencia es mucho más amplio y lo verá sobre todo Miguel en su parte, ¿no? Las principales diferencias, repito, para que no se confundan, ¿no? Renta mínima es condicionada, la básica es incondicionada, no necesita solicitud de aprobación previa, no tiene retrasos, no implica prácticamente burocracia, no se pierde con otros ingresos y no exige calificación de la pobreza como el sistema actual, ¿no? Bien, ¿de qué partimos a la hora de cálculos y de...? Bien, pues una renta mínima automática e incondicionada y en principio claramente sin tocar otras prestaciones del estado de bienestar, ¿eh? De alguna forma en la primera parte hemos visto que las liberales dicen y con esto nos cargamos el estado de bienestar. Eso generaría otras ineficiencias, ¿no? Y por lo tanto en principio no se plantea. Beneficiarios, el debate sería largo, pero apostamos en principio por residentes activos, estén empleados o desempleados, e inactivos emancipados. La condición de emancipación
es una condición que tendríamos que profundizar, pero en la idea de decir, mientras no se emancipe, uno se considera que está en la misma unidad familiar. En los menores se defienden cuantías entre el 25 y el 30% de los adultos, aunque también puede quedar fuera de renta básica y arbitrarse en paralelo una política familiar, ¿no? Sí, es cierto que las prestaciones familiares en España son de las más bajas de Europa y, por lo tanto, en cualquier caso, algo hay que atender, ¿no? Y en cuanto a la gestión, para los contratados se integra con retenciones tributarias, para perceptores de prestaciones económicas públicas pues se unifica el sistema de alguna forma y, por supuesto, quedarían las igual que asistenciales para el resto de los casos. En cuanto a la cuantía, pues las referencias son las que vemos aquí, ¿no? Salario mínimo actual está en 735,9 euros al mes, la línea de pobreza en 684, para una familia de 2 más 2, 2 adultos y 2 menores, está en 1.436. El IPREM, este es un dato importante, es el indicador público de renta de efectos múltiples, que precisamente se ha creado para una cifra que sirva de referencia para prestaciones asistenciales, que en principio estaba ligado al salario mínimo, pero se han desparejado últimamente, está en 537, ¿no? Y el subsidio asistencial de desempleo y la ponencia de prestación mínima que se ha hecho en el Congreso es de renta garantizada es del 80% del IPREM, que es la que nosotros en principio defendemos. Creemos que es una cuantía, digamos, insuficiente para erradicar la pobreza, pero también importante para evitar incentivos perversos. Lo cual significa, pues más o menos, 430 euros al mes por adulto, los menores en su caso 129 y una familia de 2 más 2, 1.118. Estos son los subsidios absorbidos, prestaciones no contributivas, beneficios fiscales en el IRPF, que hay una renta básica en el IRPF con el mínimo exento. No se tocarían servicios sociales complementarios, que serían necesarios, y quedan otra serie de debates abiertos que van a ir saliendo, pues las pensiones contributivas, el mínimo exento de IRPF, pero mejor será que pasemos ya a las estimaciones de José María, a una aproximación a los costes y ahorros a corto plazo. Bueno, buenos días. Yo tengo el difícil papel de concretar y ya sé que todos ustedes lo están esperando, pero no lo voy a hacer. Ya sabéis que los economistas tenemos que hacer unos supuestos de partida para poder calcular y hacer numeritos, pero en este caso tan solo lo que voy a hacer es poner encima de la mesa una aproximación a los costes y los ahorros sin determinar un modelo específico de renta básica. Para ello, para calcular los costes, he utilizado la encuesta de condiciones de vida, que como sabéis muchos de vosotros es una encuesta europea armonizada de información que contiene renta y variables de exclusión social. Y en este sentido, bueno, pues tan solo hemos utilizado las variables relativas a composición del hogar para poder diferenciar la prestación que le damos a los adultos y a los hijos. En cuanto a la parte de qué potenciales ahorros generaría un sistema de renta básica, hemos utilizado la información de las cuentas integradas de protección social, SEPROS, presupuestos generales del Estado y encuesta de condiciones de vida. Y un aspecto importante son los ahorros fiscales, es decir, el hecho de que distribuyamos a todos una renta genera que todos tenemos un nivel, o sea, una base imponible mayor y, por tanto, hemos utilizado el microsimulador del Banco de España, pongo la referencia de un paper mío con otros coautores, para saber qué impactos generarían esto en los aumentos de la recaudación. Empezando por los costes, de nuevo, insisto, esto es solamente lanzar unos números, a grosso modo, para saber en torno a qué importes nos movemos. Si utilizamos las cuantías que ha señalado Juan, del 80% del IPREM y el 24% del IPREM para adultos y niños, en el escenario 1, si tanto a adultos como a niños le diésemos 430 euros mensuales, el coste sería de unos 737.000 millones de euros. En el escenario 2,
Es el mismo que el 1, solo que a los hijos les disminuimos, a los niños les disminuimos la prestación a 129 euros y disminuye el coste en 202.000 millones de euros. Y en el escenario 3 los hijos no percibirían ninguna prestación y en este caso serían 187.000 millones de euros. Para que os hagáis una idea de la magnitud que estamos hablando, la recaudación por todos los impuestos de la Administración Central del Estado el año pasado fue de 180.000 millones de euros, entre IRPF, IVA, impuestos especiales. Bien, por tanto, estamos hablando de un coste muy importante. Potenciales ahorros, y aquí de nuevo, esto es un abanico, no queremos concretar cuál quitaríamos y cuál dejaríamos. Los ahorros de la parte no contributiva, por desempleo estamos hablando de unos 5.500 millones de euros, pensiones no contributivas 8.600 millones de euros, dependencia 6.200 millones de euros y las rentas mínimas que actualmente existen en las comunidades autónomas 2.600 millones de euros. Como veis, los importes nada tienen que ver con los costes. En la parte contributiva, y de nuevo, insisto, no voy a hacer ninguna assumption a priori sobre qué haríamos con la parte contributiva. Estamos hablando de ya importes muy importantes, como 10.000 millones de euros de desempleo, o las pensiones contributivas, que en la actualidad rondan los 122.000 millones de euros. Pero hay que tener en cuenta que si tocamos el sistema contributivo, también tocaremos los ingresos del sistema contributivo, que son las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Por último, lo que os comentaba antes, el hecho de que aportemos una renta básica generará un incremento de renta, las bases imponibles en el IRPF serán mayores y aquí lo que hemos hecho es hacerle la declaración a los 19,5 millones de declarantes otra vez, incorporándole en su renta esta renta básica que le damos a cada individuo. Y esto supone un aumento de la recaudación del IRPF desde 70.000 millones de euros a 92.727, es decir, un incremento de 22.727 millones de euros. Otra idea que tendríamos que pensar es, hay algunas deducciones en el IRPF que se refieren precisamente a esto, a unos mínimos exentos, unos mínimos personales y familiares relativos a deducciones por tenencia de hijos o por composición familiar. Si los eliminásemos radicalmente, estaríamos hablando de 26.500 millones de euros, pero ojo, si los eliminamos, entonces vamos a empezar a gravar por IRPF a las decilas bajas de la distribución que actualmente están exentas. Por tanto, la conclusión de mi presentación es que estamos en un sistema con unos costes brutos muy elevados, de en torno a 200.000 millones de euros, que es verdad que hay potenciales ahorros derivados del sistema asistencial, potenciales ahorros por IRPF, una parte a lo mejor de prestaciones contributivas y también un incremento no estimado en la medida en la que parte de esta renta irá a consumo y, por tanto, vía IVA se podría aumentar la recaudación también por el lado del consumo. En todo caso, insisto, estaríamos en unas cifras todavía muy elevadas a pesar de estos ahorros, entre un 40 y un 60%, sin financiar, que requiere abrir el debate de otras alternativas o vías complementarias como el ingreso mínimo, el impuesto negativo, los complementos salariales o combinaciones de ellas. Por ejemplo, Nacho Conde proponía una opción de ingreso mínimo más complemento salarial. Eso es todo. Muy bien, yo voy a volver a la vagancia y voy a hablar en primer lugar de problemas de incentivos. Incentivos supone posibilidad de mayores costes a largo plazo y de que se rompa la sostenibilidad de este nuevo sistema que se quiera imponer, ¿no? Y en segundo lugar voy a hablar de impactos sobre la desigualdad. Al hablar de incentivos los voy a dividir en tres partes: mercado de trabajo, formación y economía sumergida, y nos dejamos fuera un cuarto incentivo, que es el efecto llamada. Es decir, estamos suponiendo que la renta es universal, y por tanto no se pone en unos países sí, en otros no, con el consiguiente efecto llamada, que no es un tema menor. Por tanto, es como si fuera universal. Incentivos en el mercado de trabajo,
Bueno, en un modelo clásico, si quieres, competitivo, está claro que los consumidores, trabajadores toman una decisión sobre consumo y ocio. No es que sean vagos, pero sí que el ocio, evidentemente, a todos nos gusta, como nos gusta el consumo, y, por tanto, una renta básica universal podría reducir la oferta de trabajo y subir el salario real de la economía y reducir el empleo. En modelos no competitivos, son más interesantes, modelos bien de salarios de eficiencia, modelos de sindicatos o modelos de búsqueda, el hecho de que se eleve el salario de reserva, que es lo que es la renta básica universal, una renta garantizada, te puede hacer subir el salario en estas negociaciones salariales. Y el tercer incentivo en el mercado de trabajo es el de la desactivación, es decir, gente que está inactiva y que podría permanecer inactiva, o incluso gente activa que preferiría o ya decidiría declararse inactiva dado que tiene una renta alternativa. Y eso, evidentemente, reduce la tasa de actividad y la renta per cápita media del país. Bueno, aquí el punchline importante en este punto es que cuanto más universal sea la renta básica, menos problemas de incentivos hay. Es decir, la renta básica se hace más neutral, por decirlo así, ¿no? Pero claro, es más costosa, porque cuanto más universal sea, evidentemente cuesta más, porque, como ya se ha comentado, no hay ningún tipo de condicionalidad, ¿no? ¿Y por qué se reducen los problemas de incentivos? Bueno, en el primer caso, en el caso de la decisión consumo-ocio, como vas a recibir la renta básica, en caso de que sea incondicional, universal, estés trabajando o no estés trabajando, no te altera la decisión consumo-ocio. Es una renta neutral, ¿no? Y entonces el efecto el incentivo desaparece. En el caso de que uno decida sobre activo o inactivo, de nuevo, si la renta básica es universal, la vas a tener siendo activo o inactivo, pues no te altera tampoco la decisión, por lo tanto, vuelve a aparecer la neutralidad. Y en el caso de los modelos no competitivos de negociación salarial, incluso te podría bajar el salario que paga la empresa, porque el trabajador dice, bueno, como ya recibo un dinero de fuera, me podría negociar, y veo que la empresa no va muy bien, podría aceptar una bajada salarial, y en ese caso incluso el efecto oferta no sería negativo, sino sería positivo. Incentivos en la formación, y voy muy rápido. El incentivo negativo es que uno decida o bien abandonar, o bien interrumpir, o bien no iniciar un proceso de formación, y por tanto eso produce un efecto negativo sobre la productividad a largo plazo de la economía. La parte positiva es que un trabajador que tiene poco tiempo para formarse podría renunciar a algunas de sus horas de trabajo gracias a la renta universal y dedicar tiempo a la formación. Entonces aquí estaríamos hablando de un incentivo positivo. Pero fijaros que aquí, al contrario de en el caso anterior, cuanto más universal sea la renta básica, más problemas de incentivos va a haber, justo lo contrario de lo anterior. ¿Por qué? Porque un trabajador va a decidir que quiere dedicar tiempo a su formación si esto se va a traducir en algún momento de su carrera o de su vida profesional en un aumento de su salario, de su renta, como consecuencia del mayor capital humano. Por tanto, aquí el incentivo es al revés, es decir, cuanto menos universal, mejor. Y finalmente, economía sumergida. Bueno, cuando hay una renta básica que es incompatible con otras rentas, pues genera un incentivo a sumergir, sobre todo, determinadas actividades en el sector servicios. De nuevo, vuelven a surgir ahora los incentivos, o desaparecer los incentivos si es universal la renta. Vuelve a surgir la neutralidad, porque si alguien va a tener esta renta independientemente de que esté activo, inactivo, parado o ocupado, no va a tener ningún incentivo a sumergirse por el hecho de recibir esta renta universal. Por lo tanto, vuelve a aparecer como antes el problema de incentivos versus el problema de costes. Si queremos un sistema con pocos incentivos, tiene que ser muy universal y, como ha dicho José María, si es muy universal o universal, es tremendamente costosa. Y finalmente, en el minuto que me queda, quiero hablar de la desigualdad, porque me parece muy relevante. Porque al final la pregunta es ¿para qué estamos haciendo esto?
y me parece la pregunta más importante, ¿no? Alguien dice, bueno, pues para la pobreza y la desigualdad. No, 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 es que estos son dos cosas bien distintas. Y la renta básica puede mejorar, y yo creo que mejora la pobreza, y no tengo nada claro que mejore la desigualdad. Incluso creo que la desigualdad va a empeorar con la renta básica, aunque reduzca la pobreza. Y lo explico muy brevemente en el minuto que me queda. Voy a definir la renta básica en términos del salario, el salario medio de la economía, y voy a descomponerlo para entenderlo en el producto de dos variables, la renta básica sobre el IPREM multiplicado por el IPREM sobre el salario medio. Voy a suponer que el IPREM sobre el salario medio permanece constante, es decir, que es mucho suponer. Es decir, que el IPREM se revaloriza, si quieres, con el IPC y con la productividad. Insisto que es mucho suponer, pero para facilitar el argumento voy a suponer que eso se mantiene constante. Y lo que me queda es qué pasa con la renta básica en relación al IPREM. Y ahí voy a suponer dos esquemas. Uno, la renta básica se congela en términos nominales. Y el segundo, la renta básica se mantiene en términos reales, es decir, se revaloriza con el IPC, pero no con la productividad, como ocurre, por cierto, con la mayoría de las prestaciones, que suben, si acaso, con el IPC, pero nadie plantea que suban con la productividad. En este caso, tendríamos que, a lo largo del tiempo, la renta básica relativa al salario caería incluso si se revaloriza en términos del IPC, porque el salario medio, el IPREM, irían creciendo con la productividad y esta renta básica no crecería con la productividad. Y estamos hablando que con un crecimiento de la productividad de 1,5, la renta básica sería el 80% del IPREM en el periodo inicial, pero en 20 periodos ya sería el 60% del IPREM si se revaloriza con el IPC y apenas un 40% del IPREM si no se revaloriza con el IPREM. Es decir, incluso con un esquema de renta básica mejorarías la pobreza inicialmente, pero claramente empeoraría la productividad porque el salario relativo caería, ¿no? La renta relativa entre el salario. Otros peligros, ya me he ido de tiempo, bueno, que con este aumento o disminución de la negociación salarial puedes llegar a unos salarios más bajos, como he dicho al principio. Esto es bueno para el incentivo de oferta, pero malo para la dispersión salarial. En segundo lugar, si se abandona la formación, también lo he dicho antes, crecerá el gap entre los trabajadores que han decidido formarse y los que no. En tercer lugar, si las empresas sienten que hay menor presión para deshacerse de los trabajadores menos cualificados y automatizar la actividad, por tanto, los trabajadores que se han ido tendrán la renta básica y los que se quedan gozarán del aumento de la productividad con la automatización. Y finalmente, con esto termino, el coste de oportunidad. Si dedicamos recursos públicos a la renta básica, además, como ha dicho José María, tienen que ser muy cuantiosos, corremos el riesgo de que alguien diga, bueno, pues vamos a renunciar a pilares del estado de bienestar como la educación o la sanidad. Y no olvidemos que esos pilares son pilares que mejoran la eficiencia y mejoran la equidad. Por tanto, podríamos ir a la contradicción de, para mejorar presuntamente la equidad, empeorarla si renunciamos a estos gastos, a este estado de bienestar, empeorar tanto la eficiencia como la equidad. Muy bien, pues nos queda casi un cuarto de hora para el debate. Supongo que saldrán ahora las preguntas y mientras Nacho Conde puede ir abriendo el fuego. Hola, bueno, soy Ignacio Conde Ruiz, soy también profesor de la Universidad Complutense. Voy a hacer un par de reflexiones. Es verdad que cuando estamos hablando de la renta básica, realmente la que no tiene problemas prácticamente de incentivos, la que es universal, la que se le da a todo el mundo, se está siempre un poco buscando qué programas del estado del bienestar se deberían eliminar, por ejemplo, para sustituirlos por esto. Pero a mí siempre he hecho en falta que no se habla, por ejemplo, qué pasa con los ingresos. Es decir, yo me sentiría mucho mejor si los que están buscando una renta básica universal pues dijeran, es que no tiene sentido tener el IVA reducido,
O sea, en España más de la mitad de los bienes de consumo están al IVA reducido o superreducido. ¿Por qué se hace esto? No, para que las personas con menos ingresos puedan tener acceso a comprar bienes y servicios de una forma más barata. Pero creemos que esto es la forma lógica de hacerlo. Una persona con pocos recursos pueda comprar algo a un precio más bajo. Lo hacemos él y se aprovecha el resto de la gente que tiene recursos suficientes para comprarlo. ¿Por qué tenemos este tipo de problemas con los impuestos? Que es muy impopular subirlos, pero que digamos que de alguna forma no tienen ninguna lógica. Si ya le estoy dando una renta básica, pongo todos los bienes, como tienen algunos países nórdicos, al 21%, esto aumentaría muchísimo los ingresos y digamos que de alguna forma pues también tendría una forma de intentar compensar todo esto. Es verdad que es muy impopular, porque si ahora subimos el IVA del cine otra vez, la que se puede liar aquí, es increíble, pero yo mañana iré al cine con mis hijas y pagaré menos, bueno, si está en vigor o no, pero no tienen por qué subvencionarme a mí el cine para que otra persona pobre no pueda ir al cine. Ya le doy la renta básica o le regalo las entradas en los colegios públicos donde haga falta para que los niños puedan ir a un precio reducido al cine. Pero sí estamos con todo, ¿no? Estamos así con todo. Yo creo que es una reflexión mucho más amplia. Luego lo hemos hablado en el café con Miguel, que se ha dado cuenta enseguida. El problema de la renta básica universal es el problema también de que la atracción a inmigrantes. O sea, tú tienes una renta básica universal en España, ¿a quién se la damos? Si viene una persona europea a instalarse en España y vivir con la renta básica, es decir, ¿cómo lo hace solo un país y no lo hace el resto de los países? Por no hablar del efecto llamada, que sabemos que sí, que llegas ilegalmente a España, pero que estás 3 meses y ya puedes acceder a trabajar, también te la dan, etcétera. Digamos que también hay unos incentivos allí que una renta básica quizás debería tener un diseño más supranacional, no solo de un único Estado con respecto a otros solo ser el único, yo creo que va a tener unos problemas de incentivos grandísimos, ¿no? Por lo tanto, yo si me pongo un poco realista, y simplemente con esto voy a concluir, y pienso, bueno, voy a pensar algo inicialmente, porque por mucho que decíais, ¿no?, de las encuestas, si yo tengo una renta básica que son 650 euros, por ejemplo, y si trabajo 1 hora me la quitas, yo directamente es que me estás poniendo un impuesto del 100%. Entonces, no sé lo que contestará la gente ni lo que hará, pero tiene un impacto, los economistas lo sabemos, desincentivador increíble. Eso no puede ser así, no puede ser que yo tenga una renta y que si... entonces, por lo tanto, si ya nos separamos de la renta universal que no tiene incentivos a otra que intenta ser, algunas, pues por ejemplo, que están debatiéndose en el Parlamento español, la renta mínima, etcétera, tienes que hacerlo con mucho cuidado, porque es que si, por ejemplo, lo haces de tal forma que si yo encuentro un trabajo yo la pierdo, esto tiene un incentivo grandísimo. Entonces yo creo que al final esto debería empezarse, si lo quieres tener controlado, a lo mejor luego se puede ir extendiendo, pues lo pones primero en personas realmente con muchos problemas de empleabilidad, etcétera, la vas controlando el colectivo al que se la estás dando, pero luego tiene que tener un gran incentivo a activarte, es decir, que si yo recibo la renta, y lo ha dicho antes Casado, ¿no?, si yo recibo una oferta salarial, yo no pierdo la renta, yo pierdo un porcentaje de la renta, es decir, lo podríamos pensar un diseño de negative income tax, es decir, que yo, pues bueno, pues tengo 650 euros, me ofrece un trabajo de 500 euros, si yo lo acepto, yo no pierdo todo, yo pierdo un porcentaje, lo tienes que diseñar, al principio se pierde menos que al final, un poco para que no seamos conscientes de que tienes que incentivar a la gente y tienes que ir controlando el gasto, y luego digamos que si ves que va funcionando, porque bueno, tú vas consiguiendo de alguna forma absorber programas del Estado del Bienestar que son duplicidades, y por otro lado eres capaz de hacer ver a la ciudadanía que en la parte de impuestos también tienes, que hay muchas cosas que hacer, pues digamos que podrías ir implementándola de una forma más gradual y mucho más realista. Muchas gracias. Os rogaría a todos brevedad porque estamos en 10 minutos que nos quedan, ¿no? Esto que has señalado, bueno, en principio precisamente respecto a ese impuesto del 100%, es una de las ventajas de la renta básica frente a rentas mínimas, ¿no? Y el tema de efecto llamada de inmigración está ligado a una de las preguntas que se plantea aquí, ¿no? En caso de implementar la renta básica, ¿en qué situación quedan las personas extranjeras en situación irregular? En principio es uno de los temas sin duda que más preocupan, de incentivos perversos, y en ese sentido es evidente que cuanto más amplio sea el espacio donde se aplica, menor es el efecto. Entonces, en ese sentido, si lo aplicara toda la Unión Europea, el efecto llamada es más restringido porque hay muchas más restricciones al movimiento. Pero en principio aquí la propuesta que hemos hecho, que restringe un poco, es la de residentes legales, ¿no? Lo cual exige por lo menos un tiempo y demás, y precisamente también, por eso hemos dicho que nuestro punto de partida es, y ello no afecta a todos los servicios sociales complementarios que tienen que atender a los miles de problemas que no solucionan la renta básica. O sea, la renta básica no es un milagro, es decir,
se han solucionado todos los problemas sociales. No, de una forma que algunos consideramos que es técnicamente mucho más eficaz y eficiente en muchos aspectos en cuanto a gestionar un servicio de renta mínima garantizada. Pero, bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Sí. Como he hecho una pregunta, Nacho, bueno, aquí estamos hablando de una magnitud tal, estamos hablando del 25-20% del PIB. No es ni siquiera planteable intentar financiar eso con un aumento ni del IVA ni de ningún impuesto, ¿no? Luego estamos... pero bueno, pero en cuanto empezamos a hacer condicionalidad es cuando entramos en los problemas de incentivo. Estamos hablando de un problema, yo creo que igual no lo hemos transmitido bien los malos, que somos los economistas, que tiene una magnitud cuantitativa brutal, que no es ahora subo este impuestillo, bajo este otro, ¿no? Estamos hablando de algo muy, muy, muy costoso, ¿no? A ver, venga, ahí arriba. Sí, muy breve. A ver, yo quería hacer una pregunta sobre todo porque me ha llamado la atención la insistencia en la primera mesa, la anterior en esta, de demostrar el encaje constitucional de la renta básica. Entonces, mi pregunta es, muy bien, es verdad que no es constitucional, pero yo lo que me pregunto es, porque aquí en este país lo de la Constitución parece incuestionable. Entonces, la pregunta es, ¿de qué me sirve a mí que tener una Constitución en la que se me reconoce el derecho laboral cuando luego se aprueban reformas laborales que lo que hacen es legalizar un tipo de trabajo que está conduciendo a lo que todos sabemos que son los trabajos, digamos, los trabajadores pobres? Es decir, reformas laborales que lo que están haciendo es que el trabajo asalariado no garantice el salir de la pobreza. Lo mismo podríamos hablar del derecho a la educación. Y sabemos que Madrid ahora mismo es una de las comunidades que tiene una mayor segregación educativa, o del derecho a la sanidad. Es decir, mi pregunta, y también yo os invitaría, que a mí me parece que falta un poco análisis político de todo esto. Es decir, a mí la Constitución, pues vale, derecho al trabajo, derecho a la sanidad, derecho a la educación, derecho a la justicia, derecho a la vivienda, derecho. Pero si luego resulta que se puede también legalmente aprobar leyes que lo que hacen es rebajar todo eso, y no solo rebajar, sino incluso degradar y privar a la ciudadanía de esos derechos, pues yo me digo, ¿por qué ese empeño en decir, bueno, ese es el techo? Pues habrá que empezar también el suelo, ¿no? Bueno, ese es el suelo, pues habrá que empezar también a pensar en el techo. Es decir, yo voy a decir, a lo mejor a algunos les parecerá una barbaridad, pero claro, aquí es que hay debajo de todo esto hay algo sacrosanto que nadie... Es decir, tanto hablar de salario mínimo interprofesional, a lo mejor hay que empezar a hablar de un salario máximo interprofesional. Claro, aquí ya llegamos y tocamos algo que esto no lo discute nadie. Entonces, lo digo porque ese empeño en el encaje constitucional, yo francamente a las trabajadoras, a las camareras de piso, a los repartidores de Deliveroo, de Globo, a las empleadas de servicio doméstico, a esa gente, ¿de qué les sirve tener una Constitución con un derecho al trabajo? Si luego se permite legalmente también, porque todo es muy legal en este país, pues que, digamos, estén haciendo trabajos que son esclavos. Muchas gracias. Gracias. Sí, venga. A que no son autónomos y que son tal. Oye, por favor, eso es un tema colateral. Quizá, como andamos mal de tiempo, dos preguntas que hay aquí pedidas, aquí abajo, y contestáis vosotras, sobre todo, que sois las más... Sí, estaba el de detrás. No, pues muy rápidamente dos cuestiones. No es que la renta básica no sea constitucional, ni que no tenga encaje en la Constitución, claro que lo tiene. Lo que mi compañera señalaba es que no tiene una adscripción clara en el precepto que obliga a los poderes públicos a formular políticas de asistencia social, que es una cosa diferente y que tiene mucha importancia desde el punto de vista de quién puede adoptar estas decisiones, y el Estado o las comunidades autónomas. Y otra cuestión muy importante, creo, que Ignacio Conde Ruiz acaba de poner de manifiesto, que es la relativa a la competencia regulatoria entre Estados miembros desde el punto de vista del establecimiento, Estados miembros de la Unión Europea, quiero decir, desde el punto de vista del establecimiento de una renta básica.
el pilar social europeo que acaba de aprobar la Comisión Juncker, tal y como nos han explicado esta mañana, recomienda a los Estados miembros formular políticas de rentas mínimas garantizadas. Sin embargo, la Unión no puede pasar por razones competenciales de formular una simple recomendación. La Unión no tiene competencia para obligar a los Estados a adoptar medidas relacionadas con estas políticas de rentas y, por lo tanto, lo único que puede hacer es formular recomendaciones. En esto estamos solos y las necesidades de coordinación que tenemos pues, las vamos a tener que satisfacer nosotros mismos. Pues ahí detrás. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Julio Eisman. Yo creo que nos falta clarificación en los objetivos y yo creo que eso va a marcar todo. O sea, la diferencia, efectivamente, si queremos combatir la pobreza o la desigualdad, pues son herramientas diferentes. Posiblemente yo me centro más de lo que he oído en que sea combatir la pobreza y la pobreza extrema, sobre todo. Pero yo creo que el concepto que se está debatiendo de renta básica lleva en su propia definición el germen de las propias barreras para implementarlo. Desde un punto de vista práctico y posibilista, hay cosas que no entiendo. O sea, cuando nos empeñamos en que sea universal, mi pregunta es ¿qué sentido tiene dar renta básica a alguien que tiene renta suficiente para que después en el ajuste fiscal me lo devuelva? Eso es una ineficiencia, sencillamente. Entonces, no lo entiendo. Y después la otra condición importante, la incondicionalidad, también choca con nuestra cultura. Antes ha sido dicho en algún momento. Es decir, a muchos no nos sentimos cómodos con dar dinero a alguien para que no haga nada. Y entonces ahí la condicionalidad no necesariamente tiene que ser trabajo o tal, pero tiene que ser algo que predisponga un cierto retorno a la sociedad. Es decir, la sociedad da algo a cambio de algo, que puede ser atención a mayores, de su propia familia, puede ser cualquier esquema que nos inventemos. Y después yo creo que un comentario sobre el tema del empleo. Yo creo que el empleo nos debe asustar, porque esto hay que encajarlo en lo que va a ser el empleo del futuro. Y ahí sí que el tema de inteligencia artificial, automatización, etcétera, nos está diciendo que hay determinadas profesiones que van a desaparecer y algunas actividades dentro de profesiones hoy muy prestigiadas, pues el tema de abogados que va a desaparecer prácticamente, porque una máquina te lo va a hacer mejor. Entonces, yo creo que ahí va a haber mucho sobrante, que un tema de renta básica es muy, muy interesante y muy incentivador. Nada más. Gracias. Vamos a dejar que algunas personas de la mesa que... No sé, no le pregunto nada. No, a ver, evidentemente, cuando la intervención siempre son más breves, pero para eso están los coloquios, siempre se ha dicho el tema de la renta básica, y yo lo he dicho, planteados inconvenientes intelectuales, como acaba de decir. ¿Cómo le voy a dar, y siempre se pone el ejemplo de botín, a alguien que ya tiene tanto, le voy a dar una renta básica? Y por el contrario, ¿cómo le voy a dar a alguien que ya recibe un subsidio, llámese de desempleo, o una renta mínima de inserción de las comunidades autónomas, encima le voy a dar más? La duplicidad del coste. Técnicamente es compatible, por eso hay que marcar el objetivo. ¿Se le puede dar? Sí, necesariamente hay que hacer reajustes fiscales, que ya nos lo han explicado, y en el caso de las llamadas no contributivas o asistenciales habría que establecer unos mecanismos de compensación, como por otro lado ya existen con las no contributivas, que no dicen que no tengas que tener ningún tipo de ingreso, lo que te dice que tienes que tener unos ingresos por debajo de un umbral. Entonces, si la lógica es no atender a una situación real de necesidad, sino prevenir situaciones de exclusión social, la renta básica tiene que quedar al margen de lo que es el mecanismo de la seguridad social, y conecto con lo que decía la otra persona que nos ha preguntado, y por eso no puede tener el encaje constitucional en el artículo 41, porque ahí no vamos a reparar daños, o sea, ahí reparamos daños, no prevenimos, que es lo que tratamos de buscar con la exclusión, con la renta básica. Si por el contrario entendemos que la renta básica aparecen esos elementos que nos hacen que sea distorsionante, es que en realidad estamos hablando de la absorción y claro, nos tenemos que absorber todo, porque al final lo que habría que a lo mejor replantearse es que hay que seguir protegiendo o ampliando un sistema no contributivo o asistencial para que las fugas de un sistema que ahora tiene, porque realmente muchas personas que quedan desprotegidas dentro de lo asistencial, se vea cubierta. Esa es la propuesta que está ahora mismo, que se ha presentado por los sindicatos. Esa es la lógica. Por eso nos movemos en dos realidades. O hablamos de renta básica y hay que hablar de reglas de compatibilidad con sus ajustes necesarios, o es que entonces realmente nos tenemos que desplazar hacia el otro lado. Por eso es un tema difícil de solventar. Sentimos muchísimo, el tiempo se ha terminado porque viene ahora la conferencia de nuestro invitado estrella y en el fondo el padre de la visión de la renta básica
contemporánea. Esto, de todas formas, según creo que se informará después, el debate va a continuar en las próximas semanas y meses. Aquel que esté interesado, que se tenga el contacto para poder seguir ese debate. Esto, hemos dicho, era la rampa de salida. Hay muchas cuestiones que matizar, que explicar. Quizá la rapidez con que hemos hablado nos han aclarado bien algunas cosas, pero en cualquier caso creo que es muy importante que el debate esté vivo, como se demuestra, y seguiremos en ello. Disculpas, pero por cortesía con nuestro invitado cerramos aquí esta mesa.